Estimados estudiantes, buenas noches, ¿me escuchan? Estimada Zulema, ¿me escuchas? Sí, Licen, le escucho. ¿Cómo está, Zulema? Buenas noches. Usted siempre con su cámara encendida, qué bien. Siempre les digo, si me escuchan es porque como estoy conectada con otros dispositivos, a otros diplomados, a veces no tengo buena señal. Enseguida se conecta el docente, por favor. Ahora sí. Miriam, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Licen. No se olviden de sus documentos. Ya me ha llegado un documento, no voy a decir de quién, de la ciudad de Santa Cruz. Estaba incompleto. Les pido que por favor no pierdan tiempo, ¿no? Y dinero, porque también es un tema económico que el enviar esto por el courier, ¿no? Entonces es un gasto. Entonces les pido por favor que lean bien el comunicado de qué documentos tienen que enviar para que no hagan un segundo envío, ¿no? Todo es con un juego de copias, es la fotocopia legalizada del título, y bueno, si lo leen con cuidado, entonces yo creo que no van a tener ningún problema. Con las personas que han traído sus documentos no ha habido ningún problema, simplemente con un envío de Santa Cruz, ¿no? Por eso les pido que por favor tengan cuidado. ¿Tienen alguna duda, consulta? Me imagino que sí, respecto a las notas de la doctora Ríos, ¿verdad? Ahora le escribí a la doctora hace un momento y le hice recuerdo que quedamos en que me iba a pasar las notas el día de hoy. Le hice recuerdo, estimo que dentro de un rato ya me va a pasar las notas y mañana ya las tendría que cargar en la página web, ¿no? Para que ustedes puedan ver las notas. Estoy a la espera. Yo sé que están ansiosos y bueno, les pido disculpas, ¿no? En sí, la anterior semana ya tenían que estar las notas, pero bueno, les pido disculpas a nombre de la docente. Esperemos que ahora en la noche me envíe, así yo lo pueda colgar el día de mañana. Estoy viendo si se ha conectado el docente, creo que no. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta respecto de este módulo? Buenas noches, licenciada Karen, acabo de conectarme. No entendí esa parte de tener un poco de dado en el envío, no sé. Estimado Marcelo, ¿cómo está? Buenas noches. Lo que Buenas. pasa es que yo a veces les reitero varias veces, ¿no? El tema de que tengan cuidado al leer el comunicado. Y les digo esto no por cansarlos, sino por la experiencia en todo el tiempo que trabajo en Fundación IDEA, que ya son 6 años. Por experiencia, nosotros enviamos un comunicado y muchas veces llega incompleta la documentación, ¿no? Entonces pasa que se les va, ustedes también con su familia, con el trabajo, también ustedes tienen preocupaciones, ¿no? Y a veces a uno se le va y no envía un documento. Entonces les pido que por favor revisen bien antes de cerrar el sobre, antes de... Las personas que están en La Paz no tienen tanto problema, ¿no? Pero las personas sí que están enviando sus documentos de Tarija, de Santa Cruz, de Trinidad, creo que tenemos, no sé, creo que en este curso tenemos estudiantes que están en Puerto Suárez, entonces, si hacen un envío y llega incompleto, bueno, tienen que volver a hacer el envío con la documentación que falta, ¿no? Y la idea es ganar tiempo y también que no se perjudiquen, ¿no? Entonces, les estaba pidiendo que por favor tengan cuidado al momento de enviar sus documentos. Eso era, Marcelo. Ya, muy bien. Oiga, licenciada, por la nota de la profe, de la doctora Ríos, Sí, debería justamente haber, eso debería haber una penalidad de un punto más para el alumno por día de atraso, pues, ¿no? Sí, la verdad que sí, estimado Marcelo, y no sé qué ha pasado últimamente. Sí, estoy de acuerdo. En este mes ha sido un mes, no sé si es julio y agosto, un mes complicado. No solo en este diplomado de gestión tributaria, también en otros diplomados, los docentes están demorando y no sé si eso se refiere a la carga de trabajo o no sé qué pueda influir, ¿no? Me imagino que es el trabajo. Generalmente los docentes son muy puntuales. La doctora Ríos es la doctora que incluso
hace un plan de trabajo, nos envía de material, un montón de material antes de, es decir, sugiere, hace los cambios en cada módulo, porque ella daba también el módulo 5, pero en este caso no dio porque estaba realmente muy ocupada, ¿no? Entonces, les pido mil disculpas, ¿no? Sí voy a hablar con la docente para que veamos el tema de darles un punto extra, dos puntos extra, no sé, voy a ver con ella para ver cómo les podemos compensar. Les pido disculpas a nombre de la docente. Gracias. Pero ahora le envié un mensaje a la docente y le hice recuerdo, ¿no? Que quedamos en miércoles. Le hice recuerdo para que, bueno, esta noche me imagino que me va a enviar las notas. Excelente. Estimado Marcelo, no lo veo al docente conectado todavía. Les pido disculpas. Bueno, como ustedes ya saben, los docentes trabajan la mayoría en el sector público y salen de sus oficinas corriendo, ¿no? Para conectarse, o muchas veces se conectan en sus oficinas porque ya no alcanzan a llegar a su casa. No es lo correcto, pero les pido disculpas por la demora, ¿no? Estimo que el docente ya se va a conectar. Le vamos a decir al docente que por haberse conectado un poquito tarde, que amplíe el tiempo para los exámenes, pues, ¿no? Sí, le comento que el tiempo para el examen que viene de este fin de semana se va a ampliar. Generalmente cuando los docentes me dicen 10, 15 minutos, yo siempre les pido que amplíen, ¿no? En este caso el docente subió el examen a la plataforma, entonces él coordinó el tema del tiempo, pero ahora voy a tener ese cuidado el día viernes de hacerle recuerdo al docente que, bueno, que por muchos factores, no es lo mismo dar un examen en aula, como hacíamos antes en la fundación, venían a la fundación, pasaban clases ahí, estaban ahí todos concentrados, ahí sentados, pero en casa, en la oficina, a veces algunos están en la oficina a fin de semana y quieren dar su examen, es diferente, ¿no? Suena el celular o pasan un montón de cosas, ¿no? Que hace que uno se distraiga un poco, así que no se preocupen, voy a hablar con el docente para ver el tema del tiempo. Muchas gracias. A ver, lo voy a llamar al docente. Voy a llamarlo a su celular. Permítanme un momento, por favor. Justamente en este momento se está conectando el docente. Acabo de hablar con él. Bueno, el día lunes iniciamos lo que es el módulo número 10. Bueno, ya nos falta muy poco para concluir. Realmente ustedes son un excelente grupo, uno de los mejores grupos que he tenido en gestión tributaria. Estamos con la 6ª versión. Ya en 2 semanas más o menos, si no me equivoco, iniciamos ya la 7ª. Y realmente ustedes se han esmerado bastante. Así que estoy muy contenta por ustedes y bueno, espero volverlos a ver en otro diplomado, ¿no? Ya que nos quedan 6 semanas. En 6 semanas ya concluye el diplomado y ya. Después esperamos 3 meses y llegan los títulos. A ver, voy a ver si ya se conectó el docente. Todavía no, pero ya estaba ya conectándose. ¿Hay algún acto de graduación virtual? Sí, tenemos un acto clausura. Hay docentes en específico que me han pedido que quieren estar, porque generalmente yo esa última semana ya les hago la invitación a los docentes
eh, para que estén presentes, pero hay dos docentes que me han dicho que quieren estar, aunque no los tenga que invitar esta vez, pero quieren estar, entonces, y eso es por el esfuerzo de ustedes, ¿no? Realmente es un lindo grupo, como les decía, es el mejor grupo, ¿no? Hasta ahora que he tenido, La porque doctora son Oporto, puntuales. ¿Perdón? ¿es la doctora Oporto? La que pidió. Ujú. No fue la doctora Oporto la que me ha pedido, no. Fue la doctora Linares, ha Ah, qué sido bien. la doctora Linares, después ha sido el doctor Ortiz, no sé si se acuerda del módulo 6, el doctor Ortiz. Sí. Sí, 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 Y muy del bueno. tercero no me acuerdo porque está en mi correo electrónico. Como son tantos diplomados que estoy a cargo, entonces no recuerdo exactamente. Pero era el El doctor doctor Ortiz Delgado también. y la doctora... Concha. el doctor Mariño también, el del módulo 2. El doctor es el que pidió estar en el cierre, ¿no? Y me imagino que también, ojalá que pueda estar nuestro compañero Noé, Eduardo Noé. Lo voy a invitar también, aunque él va a recuperar en una siguiente versión, pero quisiera que esté ahí, ¿no? Con ustedes, pese que él ha estado 3 módulos, en el cuarto módulo ya se puso mal, entonces ya no asistió, pero me parece una buena idea invitar. Creo que tiene compañeros de trabajo ahí, si no me equivoco, Rolly, la alumna Rosa, creo que son sus compañeros de trabajo, o me equivoco. Ya está licenciado. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Perdón, yo aquí conversando con los alumnos mientras se conectaba. Sé que hacen un esfuerzo también ustedes, licenciado, por un tema de trabajo. Muchas gracias. Sí, precisamente estaba terminando una reunión. Les agradezco mucho, chicos, por la paciencia. Vamos a continuar con nuestro... Buenas noches a todos, permiso. Gracias, Karen, te agradezco. Bueno, vamos a terminar nuestro análisis del RCIVA, justamente con el análisis de la planilla. Y obviamente, esta es una planilla en versión 3 que ha tenido un tema bastante... ha tenido ciertos cambios. Se mantiene lo que es el 7G para todos aquellos contribuyentes que han optado por esta modalidad que era temporal y obviamente están arrastrando algunos saldos, se puede tomar en cuenta. Y bueno, la planilla tiene más datos, la planilla tiene muchos más elementos. Sin embargo, cumple con algunas especificaciones de la norma, excepto una, y que vamos a ir viendo que restringe el tema de arrastre de información. Sí, esta planilla, sí, va a tener en cuenta los conceptos que nosotros hemos trabajado, hemos analizado en las anteriores clases, ¿no? Respecto al total ganado. El total ganado, obviamente, ya en el ámbito laboral entra todo lo ganado, desde lo que son el haber básico, las horas extras, los dominicales y todo aquello que es en pro del trabajador. Adicionalmente, podemos también colocar los ingresos en especie valorados a valor de mercado para que hagan el total del importe ganado. Este es un ejemplo bastante sencillito donde hay 5 dependientes, ¿no? Cada uno tiene un bono de antigüedad variable, ¿sí? Ya habíamos hablado del bono de antigüedad en la anterior clase, donde hemos visto la diferencia que existe entre empresas productivas y empresas comerciales como tal, ¿sí? Pero acá también quiero hacer una referencia al cálculo especial que se tiene en el tema de AFP, que es también bueno verlo, ¿no? Para poder medir la capacidad del tema de seguridad social, ¿sí? Los contribuyentes los dependientes que ganan, ¿sí? Un sueldo ya mayor a 25.000 bolivianos, ¿sí? Ya mayor a 13.000 bolivianos, ya están dentro de este elemento de revisión, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que establece la normativa en cuestión de AFPs? Que si yo gano más de 13,000 bolivianos, o sea, desde 13,001, yo tengo que hacer un aporte solidario del 1%. Si gano más de 25,000, del 5%. Y si gano más de 10,000, de 35,000, perdón, voy a hacer un pago adicional del 10%. ¿Cómo funciona esto? Fíjense, la primera dependiente, que es Hortensia López, gana 30,040 con 10 centavos, ¿no? Su aporte a la AFP, como todos los dependientes, es del 12.71%. Ya sabemos cómo está compuesto: 0,5 comisión, 1,71 riesgo, otro 1,71 el riesgo, perdón, y el 10% viene a ser el tema de mi ahorro personal. Entonces, en este caso, tributa esto, ¿sí? Entonces digo, es mayor a 13. Entonces le descuento en el primer campo, si se fijan acá, 13,000. Y me va a quedar un saldo, 17,040. Entonces la base imponible de los 13,000, sobre la cual se le permite el primer rango, se le resta y paga el 1%. ¿Sí? Ok. Pero es más de 13,000, sí, supera el primer tramo. Es más de 25,000, sí, supera el segundo. Entonces, para hacer el segundo y ver cuánto es de lo que es el haber del total ganado, le descontamos 25,000 bolivianos. Y ahí me van a sobrar menos, 5,040, del cual voy a tributar el 5% para cuestión de FPs. Si mi sueldo fuera mayor, o sea, mayor, digo, sería 37,000 bolivianos, ¿sí? Entonces ya igual hago la misma hermenéutica de cálculo restando 35,000 bolivianos, y lo que me salda, tributar el 10%. Esta forma progresiva no está en la norma, está en el formulario de AFPs. Entonces es por esa razón que a veces hay bastantes personas que me dicen: oye, no cuadra con lo que dice el formulario. Y bueno, sí, la norma es genérica, pero el formulario ya es más específico. En el segundo caso, gana más de 13,000, Lilian Salvatierra, y tributa los 12,71. Para el segundo tramo le quito los 13,000 bolivianos y me va a quedar 7,315, y son 73,16 lo que va a tributar adicional de FP. Y obviamente, como no supera los 25,000, se queda en ese primer tramo. Janet, Álvaro, Boris, si se pueden fijar, hay 3 sueldos que son menos de los 13,000, entonces obviamente no hay por qué hacer el cálculo. ¿Sí? ¿Cuál querido Rolly, cuál quisieras ahí? Te encantaría tributar el 10%, ¿no? ¿A quién no? Sí, con un buen sueldo, ¿sí? ¿Has llenado, Rolly, estas planillas de FPs? No, licenciado, no he llenado. No. Sí, pero esta es la figura, esta es la forma. Cuando te toque llenarlo vas a ver cómo funciona acá, ¿sí? Obviamente, Bolivia, les comento que el tema del RCIVA en cuestión de AFPs ha bajado hartísimo en la gestión 2020 por el tema de la pandemia y los despidos que se han producido. Pese a que han habido bastantes ayudas gubernamentales respecto al tema del RCIVA, igual, lastimosamente, las empresas han prescindido de empleados, ¿no? Pero bueno, creo que con la economía que se está reactivando, ya se está viendo un tema progresivo hasta el 5%, ¿no? Es muy raro el caso, el 10%, pero se está entendiendo que hay economías que se están reactivando, ¿ok? Muy bien. Adicionalmente, otro elemento constitutivo que tenemos que tener en cuenta en la planilla es las facturas, ¿sí? Y en este tema nos remitimos a la resolución consolidada de la gestión 99, ¿sí? Que también tenía que dárselas, ¿no es cierto? Eso me anoto antes. Les debo 2 cosas: la resolución ministerial
y les debo este tema de las resoluciones consolidadas. Entonces, hay una resolución consolidada del IVA que da las labores al empleador. Si bien ha salido las resoluciones normativas del directorio respecto al IVA versión 3, ¿cuál es el tratamiento primigenio del comportamiento de los dependientes y cuáles las labores de control que hace la empresa? ¿Ya? En esta resolución consolidada van a encontrar que cada 20, determinado el mes, hasta el 20, le debes entregar a tu empleador, le debes entregar a tu empleador las facturas, ¿sí? Las facturas de tu formulario 110, físicas, ¿ok? Otra cosa es el tema digital, que ahorita lo vamos a ver, pero las facturas físicas, ¿sí? Entonces, el empleador lo que tiene que hacer es, dice la resolución, poner un sello de anulado en las facturas. No se hace eso. Generalmente las empresas hoy en día tienen medidas de control y si no las tienen, escuchen cuáles son las que pueden implementar. Primero, las facturas siempre deben ir en orden cronológico. Si bien la resolución de directorio, la resolución consolidada o el decreto supremo no establecen ello, es más fácil el control de las facturas cuando están en orden cronológico. Y el Facilito versión 3 ya te da esa información de orden cronológico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo debes presentar tus facturas? En orden cronológico. Hay algunas personas que separan las facturas manuales de las electrónicas, ¿no? Pero no es, no es algo muy aconsejable, ¿no? Porque definitivamente son facturas que van en orden cronológico independientemente a la modalidad de emisión. ¿Ok? Después, otro elemento más es que todos los datos de la factura deben ser claros, ¿no? Si yo tengo una factura computarizada, por lo menos tendría que estar a mi apellido y mínimamente mi carnet de identidad, ¿no? Y deben estar legibles. Ahora, yo aconsejo también siempre que el empleador firme las facturas, ¿ok? Firme las facturas y las enumere, ¿no? Ese es otro método de control. ¿Por qué? No se olviden que en el caso del IVA, el Servicio de Impuestos Nacionales tiene la capacidad de fiscalizar. Entonces, el medio a través del cual fiscaliza siempre es el empleador, ¿no? Otro elemento también que se ha dado muy de moda en la pandemia, ¿no? Llegábamos a nuestras casas como en la pandemia y, bueno, aún yo lo hago, pero bueno, no sé si ustedes, pero llegabas a la puerta de tu casa y era pues el striptease, ¿no? O sea, te sacabas toda la ropa, ¿sí? Y lógicamente empezabas a desinfectarte todo, ¿no? Y si te llevabas tus facturas, ¿no? Ya le llegaba el alcohol. Y al papel térmico que le llegue el alcohol, ya le empiezan a salir estas manchitas que han debido ver ustedes siempre, ¿no? Que si se te va la mano, ya no se vuelve mancha. Ahí oscurece el papel por la reacción química. Se borran los datos. Sí. Ahora, ha pasado casos en que el empleador ha aceptado, ¿por qué? Porque está intacto el código QR. Entonces, si está intacto el código QR, ¿no? Es fácil de escanear la factura, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales, si hay alguno que me pueda comentar de todos, si está llenando el formulario 110 versión 3, ¿alguno ha llenado ese formulario? ¿En el trabajo o le toca revisar? No. Nadie. Zulema. ¿Seguro, Lomar? Yo, ¿No? Lisan. ¿Sí? ¿Tú también, Cireli? ¿Sí? Sí. Ya. A ver. Pero no haga preguntas difíciles. No. ¿Te has fijado que cuando entras al formulario 110 versión 3, hay facturas que aparecen registradas y nunca las registraste tú? Sí. ¿Sí? Ok. Tengo varios. Hay varios casos. Especialmente aparece todo lo que es telefonía. ¿Sí?
Sí, Sí. ahí también me pueden ahí Marcelo, Omar, Carminia, Rolly, ver algunas otras facturas que pueden entrar. Están también... En mi caso, por ejemplo, tengo las de seguro igual. El seguro Exactamente, de vehículo. la de seguro. Aparecen, sí. ¿Por qué aparecerán? Porque ese tipo de facturas, les comento, ya son las facturas que han utilizado en el sistema de facturación anterior, antes de las modificaciones actuales que tenemos hoy en día. Apareció este tema de la facturación en línea. Y en línea, o sea, la facturación, virtual también por ciclos. Entonces, ese tipo de facturación, que ahora la llamamos facturación en línea, es una facturación donde implica que el servidor de impuestos se conecta al servidor de la empresa. Entonces, cada vez que la empresa emite una factura, el servidor de impuestos la captura. Y el servidor de impuestos, si la correlaciona con un número de carnet de identidad, lo remite directamente a su formulario, ¿no? Entonces, estas facturas aparecen con una letra que se llama, es una letra que es la letra E, ¿ok? La letra E, factura electrónica. Así aparece. Entonces, ojo, señores empleadores, si aparece una factura con la característica E, no se les ocurra decir al empleado, Mariel, no has presentado la factura, pero si es electrónica, no, tiene que haber el respaldo físico. No, señores, no tiene la obligación ni siquiera de ser impresa esa factura. ¿Ok? Y ahora con el sistema de facturación que desde diciembre se va a obligar a muchos contribuyentes a sacar este tipo de facturas, porque en la época del 2020 se eliminó este tipo de facturación. Pero lastimosamente cambió el gobierno y justamente el gobierno que lo creó y lo volvió a implementar, y esta vez a la fuerza. Entonces, van a aparecer más de estas facturas. Licenciado, buenas noches. Hola, Kerubín, ¿cómo estás? Licenciado, una consulta respecto sobre la factura que está diciendo de que no es necesario que presente el trabajador la factura impresa, pero sí. Le consulto, ¿acaso la responsabilidad no es del sujeto pasivo o tercero responsable en este caso? ¿O le están dando... ¿Te estás refiriendo al empleador o al empleado? Y claro. En este caso, por ejemplo, mi consulta, ¿no? Tengo como trabajador la obligación de presentar mi formulario 510 a mi empleador. Hasta ahí. ¿Ya? Sí, cuando eres profesional independiente, ¿sí? Exactamente. O el 110 cuando eres dependiente, sí. Ahora, lo que estoy entendiendo es de que él me puede presentar solamente el formulario y ya es obligación del empleador bajarlas las facturas. No, Kerubín. Si aparece, como te digo, la sigla E en el formulario, no tiene que estar adosada la factura, esa factura que le estás pidiendo, porque es electrónica. Entonces, si bien hay algunas empresas de telefonía que han cumplido con enviar las facturas por courier, no todas lo han enviado. Por ejemplo, yo pago por el Banco Unión mis facturas de celular, y resulta que me llegan mucho tiempo después, pero ya aparecen en mi formulario 110. Entonces, si aparece con la característica E, el empleador no está en la obligación de pedir la factura, porque esa factura ya está validada desde impuestos. ¿Ok? Esa factura ya está validada desde impuestos. Pero a mí en mi oficina, sí, me ha dicho, si no está la factura, no la hago valer. No, pues, no, mal, porque la propia resolución dice que estas facturas pueden o no ser impresas. Correcto, licenciado, se entiende a la perfección, pero fíjese usted en el caso de una fiscalización, ¿no? ¿Qué nos pasa algo similar? Veo algo similar con los LCB, que no hay la necesidad de imprimirlo, pero sí
ya nos exigen cuando hay un momento de cruce de información, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno tendría que tener su control interno para futuras fiscalizaciones, ¿no? Creo, ¿no, licenciado? Ahora, ahí aplicamos 2341, querido Querubín. Ley 2341, que es la ley de procedimiento administrativo. ¿Ok? Y que tal vez también se los comenté en alguna ocasión. La ley 2341 refiere a que la administración pública no puede solicitar documentos que tengan en su poder. ¿Ok? Entonces, los documentos que tiene en poder la administración tributaria respecto a las facturas electrónicas es el total de la operación. Entonces, sería una inconsistencia y sería infringir la ley de procedimiento administrativo si Impuestos Nacionales solicita facturas de carácter electrónico. Es más, te puedo asegurar, Querubín, por charlas que tengo con mis amigos de recaudaciones del SIN, que esas facturas son automáticamente infiscalizables, o sea, no se pueden fiscalizar. ¿Por qué? Porque en el momento de la emisión, Impuestos Nacionales está verificando que esa factura sea emitida y después va a verificar inmediatamente que esa factura esté adicionalmente declarada. ¿Dónde? En el formulario, en el facilito. ¿Y cuál es la sumatoria del facilito? El formulario 200. No sé, Querubín, si alguna vez te ha llegado algunas alertas en tu buzón tributario que se llaman, se me fue el nombre, diferencias de crédito, tienen un nombre específico. Salen en el buzón tributario. Control de crédito. Cuenta corriente. Marcelito, muchas gracias. Vos siempre con el preciso, gracias. El control de créditos. Entonces, ¿qué es un control de crédito? Es un control que nace en el sistema COP, de Servicio de Impuestos Nacionales. El sistema COP es el sistema de control de obligaciones tributarias del contribuyente. ¿Ok? El sistema de obligaciones, entonces, hace cruces de información automático. Si tú te arrastras mal un crédito, sale control de créditos. Si ahora va a pasar que si yo emito una factura por el sistema electrónico y esa factura no está en el libro de compras-ventas y esa factura no suma el total de las ventas declaradas en el 200, va a salir control de crédito. Si tú declaras el libro de compras y ventas en 0 y tienes tu formulario 200 con movimiento, control de créditos. Si tú arrastras las pérdidas de manera incorrecta, control de créditos. Entonces, ¿qué es el control de créditos? Básicamente, operaciones de revisión que hace la administración tributaria constantemente con la información en línea que tiene. Por eso es que te digo, Querubín, eso no va a ser muy consistente en una fiscalización. Ojo, les había comentado que hay 3 formas de fiscalizar. Con una fisca total, donde se va a revisar absolutamente todo de las gestiones no prescritas. Una verificación externa, que va a haber rectificatorias y puntos específicos. Pero la más puntual y la más informatizada es verificación interna. Y justamente dentro de esos procesos está esto. Cruces de información, tarjetas de crédito, software de clínicas, tenemos proveedores y estos van a entrar también en facturación electrónica. ¿Sí? Entonces, por eso, Querubín, por toda esa gama de control, estas facturas no van a ser verificadas en una fiscalización como tal, pero sí en un control de créditos. ¿Y qué deviene el control de crédito? Directamente en una resolución determinativa. ¿Qué es una resolución determinativa? Ya una deuda líquida y exigible por parte del Servicio de Impuestos Nacionales, que implica también la sanción por omisión de pago.
que como ustedes han visto en el tema contravencional, la sanción por omisión de pago establecida en el artículo 165 del Código Tributario implica un pago del 100% del tributo no pagado. Entonces, aparte de no haber declarado la factura, impuestos te va a hacer pagar el 100% como sanción del impuesto no pagado. ¿Ok? Entonces, es una serie de control, mi querido Querubín, que va a ser más informatizado. ¿Ok? Perfecto, licenciado. Muchísimas gracias por la aclaración. No, pues, señor. Tenemos entonces, básicamente revisamos rápido algo que ustedes ya han visto a detalle, tal vez en el tema del RCIVA, pero estamos rescatando algunos temas más de análisis, ¿ok? El total ganado de descuento de las AFPs en función a lo que he liquidado. Y aquí tenemos el primer elemento que se llama sueldo neto. El sueldo neto es lo que va a recibir el empleado neto para su gasto. Lo demás es ahorro, ¿no? Y la norma acá le dice, señores, ustedes tienen hasta 2 sueldos mínimos nacionales para gastar en lo que ustedes quieran, que puede ser ahorro, consumo, lo que ustedes quieran, que no le va a tocar el impuesto. Eso se llama base no imponible, ¿ok? La base no imponible. O sea, está quitando una parte el Estado para que no le cobren impuestos, ¿no? Sin embargo, acá aplicamos ya el nuevo salario mínimo nacional, que es de 2.164, ¿sí? Por 2. Pero en este punto, si se fijan, en este punto, dedo resbaloso. En este punto que vamos a ver acá, se ha vuelto un poquito loca mi máquina, pero ahora sí. En este punto que voy a señalar, dice la norma, ¿sí? El decreto, específicamente el decreto supremo 21.531, dice, ¿cuándo? Este es el total ganado. Cuando las deducciones sean mayores a la base imponible, o sea, a la base del impuesto, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué deducciones tenemos? AFPs y monto no imponible. Si estas deducciones superan a los ingresos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es 404 más 2.778? Es, si se fijan, 3.183 bolivianos. Dice, cuando estos superen a los ingresos, se entiende que la base imponible es 0. Otra vez, cuando las deducciones superan a los ingresos, la base para el impuesto es 0. Entonces, en este punto, ¿sí? Le pongo 0 y para llegar a 0 le coloco el mismo importe del sueldo neto. Porque, ¿qué pasa si acá le pongo los 4.328? Me va a salir una base negativa. Y si te dice, por eso te dice la norma, cuando el total de las deducciones sean mayores a los ingresos, la base para el impuesto es 0. Entonces estamos cumpliendo con la norma. ¿Ok? No pueden existir negativos, ¿sí? Entonces, hasta aquí la planilla está tal cual la norma, ¿sí? Entonces, decimos el importe sujeto a impuestos, ¿sí? Que va a ser menos las deducciones. Empiezo a calcular el RCIVA, ¿sí? Para Hortensia, 2.791, para Lilian, 1.733, Janet, 681, Álvaro, 62 pesos y Boris, 0, porque obviamente no gana lo suficiente para poder tributar. Aquí es donde ha habido un poco la interpretación del SIN respecto al 13% de los sueldos mínimos nacionales. Los 2 sueldos mínimos nacionales se computan para tributar el 13% como crédito fiscal de todas aquellas compras que tú haces en el mercado informal. Vale decir, a los 3 regímenes especiales que no emiten factura, ¿sí? El régimen tributario simplificado, el sistema tributario integrado y el régimen agropecuario unificado, ¿no? Que lo hemos visto en la primera clase. Entonces,
calculo para todos y eso es correcto. Sí, calculo para todos porque todos tienen derecho a tener esta presunción. Zulema va a ser el mercado, ¿sí? En la Rodríguez. Rolly hará en el mercado Grigotá, digamos, ¿no? No sé. Ahí Querubín va a ser en el mercado local de su ciudad. Ellos no les van a emitir factura. También toman minibús, toman trufi, toman micro, toman taxi, también pagan al sistema tributario integrado. Entonces, todos pagamos, ¿sí? Entonces, ahí está calculado correctamente que todos tenemos derecho al 13%. Pero aquí viene un poco la inconsistencia de parte del Servicio de Impuestos Nacionales, que cuando da el impuesto neto, da para Hortensia, da para Lilian, descontando los 563, da para Janet, ¿sí? No hay para Álvaro, ¿sí? Porque obviamente tiene un crédito ya de 563, y no hay para Boris, porque su impuesto es cero, ¿sí? Pero es cero no porque no haya generado ingresos, sino porque los ingresos no imponibles han superado. Perfecto. Entonces, le aceptamos los 110 con esas salvedades que les he dicho de revisión. Pero el saldo a favor del fisco solamente está en Lilian, porque obviamente todavía su impuesto es fuerte. Ya miren, Hortensia ha generado un crédito, Janet ha generado un crédito, pero miren en este caso de Álvaro y Boris, que teniendo 563 de un colchón que le da la propia norma, su saldo a favor del dependiente es cero. ¿Ok? Hay muchas empresas que hasta antes de este formulario versión 3, la planilla versión 3, detectaban este crédito a favor del dependiente. Y aunque yo no tributé, yo generaba un colchoncito de RCIVA, ¿sí? Si ustedes leen correctamente el decreto 21.531, inclusive con la modificación, no establece que las personas que ganen menos de los sueldos imponibles no puedan generar crédito, porque estaríamos negando que esas personas hacen compras en el mercado informal. Y eso no es cierto. Más al contrario, las personas que más ganan tienen posibilidad de ir al supermercado. Las personas que no ganamos tanto tenemos la posibilidad de ir al mercado, ¿no? Pero parecería la realidad legal en este tema de la planilla lo contrario, ¿sí? Ahora, hay contribuyentes, hay dependientes que han generado un montón de crédito ahí. Entonces su crédito se sigue acolchando porque no ha generado mayores ingresos, pero en los incrementos salariales puede ser que ese empleado gane más, bono en antigüedad gane más, entonces puede llegar un momento que supere las bases no imponibles. Entonces va a tener un suficiente colchón para poder realizarlo. Es más, hay empresas que dicen, no, Álvaro, Boris, ustedes no tienen que presentar 110. ¿Por qué? No, porque no van a pagar el impuesto. Pero el tema no es pagar el impuesto. El tema es generar un crédito en el periodo que corresponda. Vuelvo a insistir, el decreto 21.531 establece que no se pueden presentar facturas superiores a los 120 días. ¿Y qué pasa si Boris, ¿sí?, tiene la suerte de estar casado con Carminia y Carminia es gerente del Banco Sol y le da un sueldo de 32,000 bolivianos? Que se haga realidad, Carminia, que se haga realidad, ¿sí? Entonces, imagínate, se compra un auto, ¿le vas a decir que no lo presenté? ¿No? En todo caso, sí lo va a hacer. Entonces, este es un tema muy controversial, pero impuestos de una manera muy abusiva, ¿sí? Lo ha colocado en la versión 3 y está impidiendo que las personas de menos recursos puedan generar un colchón de crédito para futuras ocasiones.
¿Ok? Ahora, cuando me preguntan, yo no tengo la obligación de pagar, pero tengo un crédito de auto, lo presento. No solo del auto, preséntame todas las facturas que quieras. Del colegio de tus hijos, preséntame del kinder de tu agua, preséntame del churrasco donde has ido a pagar el domingo. No hay problema, porque eso es un crédito que vas a generar. Entonces, le prohíben por este lado, pero ojo, no ha sido cerrado por si acaso. Pero hay muchos empleadores que le dicen, Marcelo, no presentes, tú ganas el mínimo, ¿no ve? Y eso no es correcto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, queridos alumnos? Esas facturas también le van a servir para fin de año, para el tema de la prima también, ¿no? Por supuesto, Marcelo. No te olvides que en las empresas productivas adicionalmente se prevé un sueldo cuando hay utilidad. Entonces puede ser que también le va a beneficiar. Si no tiene crédito, no tiene nada, ¿con qué va a soportar el impuesto? Pero en fin, son temas de la administración, ¿sí? Con esto tenemos una consulta, licenciado. Ese decreto que mencionó, el 21.531, igual aplica para el descargo del 110 en el pago de utilidades para personas naturales. No, porque en el caso del 110 personas naturales, profesionales, independientes, las facturas que le van a servir, que van a estar en el 110, son las generadas en toda la gestión, en todo el año que se está declarando. En cambio, los dependientes, solo 120 días anteriores a la fecha de presentación del formulario. ¿Ok? Ahora, un tema importante, por favor, no se olviden nunca que los 20 días que estoy refiriendo son los 20 días, pero 120 días son los días antes de la presentación. Él tiene para presentarte hasta el 20 de cada mes, lo que no significa que te pueda presentar el primero, el segundo día, porque a veces hay facturas antiguitas que recién estamos presentando, ¿no? Uno se acumula, ¿no? Me encanta cuando llega a fin de mes y están sacando las facturas, se están desenrodeando, ¿no? Es todo una historia este tema. Ha salido un comunicado, ¿no? En el anterior mes he visto un comunicado de impuestos sobre, le ponen plazos y tiempos para presentar el 110 y a partir de ahí ya no acepta ya en este nuevo sistema, ¿no? Sí. O sea, el 20, le han puesto el 20 de cada mes, ¿sí? Como está en la resolución consolidada. Y obviamente como ahora el proceso es por sistema, ¿sí? No se olviden, ahí está Cireli, ¿cómo está Cireli? Ya la estoy viendo. No te olvides que agarras y consolidas los formularios. Ahora hay actividades para el empleador y hay actividades para el dependiente. Tu dependiente, Marcelito, tú vas a llenar y vas a presentar. Yo como empleador debo consolidar. El momento de consolidar lo tengo que hacer en plazo. ¿Cuál es mi plazo? Y ahí te doy un pequeño truco, Marcelo. ¿Por qué te está saliendo eso? El momento de consolidar los formularios los debo hacer el día que estoy enviando la información a Impuestos Nacionales. No se olviden que esta planilla que les estoy adjuntando acá, ¿sí? Esta planillita, ¿sí? Debemos presentar al Servicio de Impuestos Nacionales cada mes en el día en que vence el formulario. Entonces, ¿qué va a pasar, Marcelo? Tú vas a hacer el subformulario 608, que ahorita lo vamos a ver, y tú vas a, primero, entrar al sistema como agente, y ahorita les voy a mostrar, entrar al sistema como agente y vas a consolidar los formularios presentados en el mes. Cuando tú consolidas eso y viene un dependiente y dice, joder, Marcelo, por favor, 1000 disculpas, estaba de viaje, aquí está mi formulario, ya no se puede hacer nada. ¿Qué tienes que hacer? Nada. ¿Por qué? Porque no hay una reversión del consolidado, Marcelo. No hay una reversión del consolidado. Sí hay un rechazo. Si yo, empleador, veo una factura de 30,000, ¿sí? de Cristina y le digo, Cristina, vendo la factura, solo es 3,000, te has equivocado, has puesto un cero de más. Entonces, le rechazo el formulario, pero eso es antes de la consolidación. ¿Ok? Antes de la consolidación. O sea, ahorita, en la revisión, ¿no? En la revisión, exacto, en la revisión donde tú ves la cantidad de facturas y el RCI va presentado. Yo siempre aconsejo una planillita que ahorita les voy a mostrar,
Ay, Dios mío, Lisa. me va a faltar días, les cuento, chicos. Ya creo que voy a grabarme una clase o dos. Creo que ha sido insuficiente la cantidad, pero les estoy dando información que el día a día pasa y por esas cositas a veces tenemos inconsistencias. Yo les voy a mostrar una planillita donde generalmente yo con eso es más fácil para mí consolidar. ¿Ya? Yo le ayudo a mi mami con bastantes clientes que tienen 3, 5, 7 empleados, pero tenemos uno que tiene 45 empleados. Entonces, de los 45, 3 se presentan formulario, ¿no? Entonces, yo decía que tenía un trabajo terrible, pero viene otro coleguita en otro diplomado y me dice, puta, yo tengo 700 empleados. Pues ya le digo, Dios mío, ¿cómo le haces, no? Porque es bien complicado ese tema. Déjenme terminar de explicar este. Este es el 7RG. Si tú tienes de las facturas anteriores de este régimen que era especial, consolidado, que emitían factura, y tienes crédito fiscal importante, lo puedes usar hasta que se consuma, ¿ok? Si bien este régimen ya no está vigente, todavía las casillas están vigentes para declarar los saldos, ¿ok? Entonces, hacemos una suerte de revisión de mi impuesto, perdón, mi total ganado menos mis AFPs, mi impuesto neto, y ahí le voy a descontar mis 2 sueldos mínimos como base no imponible, calculo el 13%, le descuento también el formulario 110 y le descuento algo muy importante, el saldo a favor del dependiente del periodo anterior con actualización de valor. ¿Cómo se actualiza el valor? Con la pizarrita tributaria. Ustedes entran a la pizarra tributaria de impuestos, que está en la parte de asistencia al contribuyente, y ustedes van a ver esta pizarra donde te dice que para las actualizaciones mensuales, cuáles son los tipos de cambio del que debes usar. Divides el tipo de cambio de la fecha actual del periodo a declarar entre el último día del periodo anterior y básicamente tienes un factor de actualización que son 2 pesitos. ¿Ok? Actualizas toda esta información, ¿no? Y vas a tener un saldo a favor del fisco, ¿sí? Entonces tú lo presentas. Ahora, ¿cómo se llena el formulario? El formulario 608, que ya con toda esta información. Lo llenamos con toda la información de este ejemplo. ¿Sí? Les comparto una vez más pantalla. Sí. Entonces lleno uno por uno, ¿sí? Todos los campos. Lleno uno por uno todos los campos del formulario. Y si ustedes se fijan, todos estos campos coinciden con todo el Excel largo que estamos viendo, ¿no? Ingreso neto. Ahora, lo malo de este formulario es que todas las casillas que son, como ejemplo, las 649, por ejemplo, fíjense, chicos, son casillas no controladas, ¿ok? Vale decir casillas donde no hacen procesos automáticos de suma. Por eso hay que revisar bien la planilla, lo que tú estás declarando, ¿ya? Tienes el saldo utilizado, tienes el importe, tienes que llegar al mismo importe que tú estás declarando y el importe para el próximo mes. El formulario, estas casillas en blanco ya las controla, entonces va a llegar al mismo saldo de la planilla que tú estás presentando. Otra vez para mi querido querubín, si este saldo del formulario no cuadra con la planilla que tú estás mandando al Servicio de Impuestos Nacionales, control de créditos. ¿Ok? Porque ya son información cruzada. Y adicionalmente le colocamos la cantidad de empleados que hemos tenido y la cantidad de formularios 110 que hemos recibido. ¿Ok? También se controla con lo que tú mandas a impuestos. Si en estas dos, por error, le puse un solo formulario 110, control de créditos. ¿Ok?
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Rectificar. Pero ¿qué tengo que considerar? Que no mueva. ¿Qué casilla? ¿Se acuerda alguno? ¿Qué casilla no debo mover? ¿Qué casilla no debo tocar para que no me mande a rectificatoria? A ver, ¿quién me dice el aumento un poquito de puntos de ¿La participación? 909? ¿La 900? ¿La 909? Muy bien, cara Cristina. Esta casilla. Casilla 2001. No. La 909 no se tiene que configurar. 901. Pero, ¿de qué color está, Marcelo? ¿Cómo dice? ¿De qué color está? ¿Está en sombra o está en claro? Está en sombra. No controla. No controla impuestos. Y ya lo he verificado una vez. De hecho, me mandaron una planilla que decía julio. ¿Ok? Yo la he puesto como julio. Me llama la contadora y me dice, me he equivocado, era de junio. Y le he declarado mal. Entonces dije, no, en el proyecto, o sea, si rectificó, esta casilla va a bajar. Pero me fijo en la sombra y no está controlada. La que está controlada es justo lo que me decía alguna otra compañera. Esta está controlada. ¿No? La casilla 996. Entonces, por alguna situación, le cambias el 909 y no te va a controlar. Y la casilla 996 no se controla. Sí sale automática, pero no se controla. La que se fija impuestos es la 909. Es rectificado a favor del contribuyente y no me ha mandado a control de créditos. ¿No? Y es un secreto que ahora comparto con todos ustedes. Cuidado, se les vaya a salir y pues agarre y después aparezca en blanco, ¿no? Y ahí sí que no te puedes equivocar en la planilla, chicos. Complejo. Les quiero mostrar, ya para cerrar el RC IVA, bueno, aquí está. Esta parte que les decía. Cuando tú entras al facilito y tú haces esta parte, Marce, esa es la que tienes que ver. Mira, es la totalización. Esta totalización es de todos los RC IVAs presentados, ¿no? Lo que me comentaba Cireli, ¿no? Que tienes tienes esa cantidad. Y fíjense, aquí son 9 empleados con formulario 110, que hacen un total de 113.311, ¿sí? Y tiene el detalle esto. Entonces, emites esto y ya no hay vuelta atrás, Marce. Ya no hay vuelta atrás. ¿Sí? Entonces, obviamente sí puedes enviar la información, te dice impuestos, puedes rectificar, ¿no? Pero la planilla, pero no la cantidad de formas. Tienes que hacer la reversión total. Lo puedes hacer, sí, pero ya empieza a ser observado y por eso es que Impuestos ha sacado comunicados indicando, sacas esta parte y ya no puedes enviar más formularios 110. Por eso es un tema muy importante de revisión, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, queridos alumnos, hemos terminado el IVA, ¿sí? Que es uno también de los impuestos. Si bien tiene poca carga contable, es una parte muy importante para las empresas, al menos de servicios, ¿sí? Porque esta parte, si no es bien llevada, es observable por el Servicio de Impuestos Nacionales, porque conlleva al costo de ventas la parte más pesada en empresas de servicios, ¿ok? ¿Quién quería hacerme una pregunta? Yo, Licen, tengo dos Querida preguntas. Miriam, por favor, claro que sí. La primera es, los quinquenios y los finiquitos, ¿debemos declararlos igual en la planilla tributaria? Muy La bien. segunda es si
Si digamos, antes decían que no era obligatorio para los empleadores o para algunas personas presentar el formulario 608, tampoco es necesario presentar la planilla o los dos siempre van casados, aunque esté en cero. Ah, ya. Es lo que hablábamos la anterior clase, mi querida Miriam. En la anterior clase decíamos que el formulario se presenta por dos situaciones. Cuando tengo un saldo a pagar y cuando tengo saldos a favor del fisco, perdón, cuando tengo saldo a favor del fisco y cuando tengo saldo a declarar a favor del dependiente. Entonces, si yo me he comprado un auto, pero el empleador tiene que cada vez poner mi crédito acumulado y mi crédito acumulado debe presentar. En los únicos casos que hemos dicho que no vale la pena presentarlo, es en los casos donde no tengas ningún saldo a declarar, ni de empleados, ni de RCIVA. ¿Ok? Ni de empleados, ni de RCIVA. Pero por temas también de seguridad que les he comentado en la anterior clase, esto está en una base de impuestos nacionales que es una base de verificación de omisos. Entonces, es un problema el no presentar. Entonces, aunque presentar en cero, yo también soy de esa idea. Dicen entonces la planilla igual tendría que presentarlo en cero. La planilla tenés que... No. Eso es lo bueno. La planilla, si está totalmente en cero, no se presenta porque no te admite el sistema. Si no tienes por lo menos datos, no te admite el sistema. ¿Ok? Esa es una consulta. Ya. Ahorita respondo a la segunda de Miriam, pero dime para que lo pueda ir bien. Dale. Licenciado, si bien ahorita pudiendo analizar el tema del formulario o de la planilla, según mi criterio y mi apreciación tiene dos, o es a favor del fisco o es a favor de los dependientes. Sí, señor. ¿Sí? Ahora, en todo caso, mi formulario 608 no tendría que ser lo mismo. ¿De que sea obligatorio? Sí. Es que yo considero que sí es obligatorio, Querubín. Solamente que tanto el decreto modificatorio del decreto 21.531 que lo hemos revisado, dice que ahora es por dos situaciones, por saldos a favor del fisco y adicionalmente por saldos a declarar de periodos anteriores. Entonces, siempre en una empresa se está moviendo eso, ¿no? Se está moviendo cuando tienes empleados, ¿no? Raro va a ser el caso en que no tengas empleados y tengas todo en cero, como lo plantea Miriam. Perfecto, gracias. ¿Sí? Ok. La segunda pregunta de Miriam era respecto al tema de los quinquenios, ¿no? Los quinquenios, sí, son los beneficios sociales que tiene el trabajador por el tiempo transcurrido de trabajo en una empresa. Entonces, eso no es considerado un ingreso, sino es considerado un beneficio. Entonces, ese beneficio, de acuerdo a la ley 843, es un ingreso no gravado. ¿Ok? Y lo que viene a ser el tema del el finiquito, ¿sí? Ya, eso es una consecuencia de varias cosas. Primero, que el empleado está renunciando. Entonces, hasta el día de corte del empleado, tú calculas vacaciones, tú calculas horas extras, tú calculas sueldos, el sueldo que tiene la persona, ¿no? Tú calculas también su indemnización por el tema por el tema del, claro, por este tema que tú me has comentado de los beneficios sociales. Entonces, todos los conceptos que no sean beneficios sociales, vacaciones, sueldos, horas extras, bonos, todo lo que le corresponda, sí es sujeto del RCIVA. Ahora, me decían las personas, ¿y ahora dónde lo pongo? Porque ya no trabaja. Lo tienes que colocar en la planilla, pero como ya establece la planilla versión 3, tú tienes que tener una característica. ¿Está activo o está desvinculado? ¿Ok? Entonces le vas a poner la palabra desvinculado y entonces en esa fila, impuestos va a saber que tú estás haciendo un pago
para una persona que ya se está yendo de la oficina. ¿Ok, Miriam? Perfecto. Sí, Muy gracias, bien. Liz. No, ustedes. Dicen una consulta. Dígame. Si las empresas, los empleados de las empresas no alcanzan a leer ese IVA, igual tengo que ir reportando la planilla y el formulario. Siempre te tienen que reportar, siempre, todos los empleados. Todos tus empleados que tú mantienes en la planilla, igualar con las AFPs. ¿Ok? Si están menor a Control de crédito. Control de crédito. Sí. Listen, Ya. listen. A Dígame. ver, pasa. No. Listen, no. quisiera hacerle una consulta acerca de eso del RCIVA. El año pasado, ahí en la empresa, tuvimos una observación de auditoría externa, Ya. porque se da el caso en mi oficina, en la empresa, que a ustedes los quieren, bueno, el año pasado se los desvinculaba y se los sacaba un mes y volvían. Entonces, en esa, el que no quería volver, porque obvio que le iban a disminuir el sueldo, se le pagaba 3 sueldos, que es el desahucio. Ajá. Entonces, la observación de auditoría el 31 de diciembre era por qué a ese desahucio nosotros no les reteníamos el 13%. Y da la casualidad que ese tipo de negociaciones siempre hubieron y nunca nos los observaron. Y da la casualidad que esta nueva consultora no los observó. Ahora, se rectificaron, se les retuvo por eso finiquito. Pero ahora la pregunta es, ¿qué nombre le pondríamos? Digamos, porque ahora al 30 de junio no han vuelto a observar, pero el nombre, digamos, desahucio. Y en el finiquito dice desahucio porque, aunque fue negocio, yo trabajo en una entidad regulada, ¿ya? Wow. Entonces, cuando hay este tipo de negociaciones, a nosotros nos dan de baja, por decir, en resumen, un código verde, un código rojo. El código rojo, nosotros no podemos trabajar en ninguna entidad regulada, ¿eh? Entonces, ese tipo de negociaciones se va así. Entonces, ahora tengo una observación para responder mañana que me dice qué nombre entonces yo le pondría a desahucio y en qué artículo o en qué yo pudiera respaldarme, digamos, para qué nombre ponerle. Ojo, a ver, estaba un poquito viendo este tema del desahucio y bueno, ahí todos me pueden apoyar en algún tema, si es que tienen un update un poco más reciente que el mío, pero el desahucio en un momento dado fue desestimado, ¿no? Ya no estaba vigente. Pero viene esta sentencia constitucional, que es la 009 de 2017, que establece que es un derecho del empleado, siempre y cuando exista este tema de una falta de preaviso. Entonces, por esta sentencia constitucional, se puede establecer que el concepto de desahucio todavía está vigente, ¿no? Ahora, independientemente al nombre que se le dé, y como tú bien decías, es un acuerdo entre partes de que se le entregue ese dinero, entonces para justificar qué cosa, el preaviso, y que no esté en esa etiqueta roja que tú me dices que pueda trabajar en otra entidad regulada, entonces sigue vigente. Entonces tendríamos que analizar esto con tu abogado laboral, que lo estoy colocando ahorita en el chat del curso, ¿sí? Para que ustedes puedan, que lo puedan plantear, ¿no? Entonces, no se olviden que las sentencias constitucionales son vinculantes, ¿ok? Sí son vinculantes. Entonces, esa normativa está vigente. Pero es correcto que ya por ese desahucio, como se llaman, por decir, porque es desahucio, nosotros les retengamos por ese sello. Sí, señora, ¿por qué? Porque es un ingreso. Claro. Ingreso, no es un beneficio, como el caso que me decía Miriam, ¿no? Que es el quinquenio, eso no es un beneficio.
Ese es una parte, un plus que te estás pagando por no darle un preaviso a ese empleado. Ya. Ahora, yo conozco empresas, por ejemplo, yo conozco una empresa que tenía que cerrar una filial, ¿sí? Y fue y le dijo al empleado, mira, yo ya no tengo, sí, ya no voy a continuar con la operación, pero tú eres un empleado de mi confianza. Yo no quiero tener problemas contigo, no quiero que me hagas ningún proceso, porque obviamente son empleados antiguos. Te voy a pagar 6 sueldos. ¿En serio? Sí, 6 sueldos. Pero no quiero que renuncie a cualquier cosa que me puedas hacer. Perfecto. Entonces es un acuerdo. Y no se olviden que los acuerdos entre partes en materia laboral sí son vinculantes también. Como el otro día te contaba, ¿no ve? De tu bono de antigüedad, son derechos adquiridos. ¿Ok? Sí, gracias. Señores, me están haciendo hablar demasiado, no estamos hablando del IUE, me quiero morir. Bueno, ok. Entremos entonces al IUE, pues sus preguntas son tan interesantes que están entorpeciendo el avance a una manera muy interesante. Dígame, por favor. Respecto al tema que estaba hablando, aquí revisando el decreto supremo, referente al caso que dice Cirel, ¿no está vigente el decreto 21.531 que habla sobre eso? Todo tipo de ingresos, habituales o no habituales. Pero el desahucio desde el punto de vista de beneficio. Ahora, ¿tú lo estás viendo como no grabado? Dice el decreto que no está alcanzado por el IVA. Ahora sí tenemos un pequeño problema, ¿sí? Porque después fue desestimado, ahora fue estimado. Complicado. Yo colocaría, querida Cireli, en ese tema, ¿sí? Un sobresueldo para que esté alcanzado por el IVA y no esté chocando con una disposición legal. Porque hasta donde sea esta sentencia constitucional sí es vinculante. Si fuera vinculante volveríamos a lo que nos dice mi querido Marcelo, que que está alcanzado, ¿no? Ahora, en ese caso que usted dijo que le pagan seis sueldos. No, pero es un acuerdo entre partes, sí. Si le ponen como sueldos, le ponen como ingresos adicionales. Pero 3 sueldos son los desahucios y el otro 3 sueldos sí están. No. 6 sueldos, no. Le ponen ingresos adicionales. Para no hacerse el dueño de la empresa. Ingresos extraordinarios también, ¿no? Extraordinarios, sobresueldos, sí, no hay problema. No hay ningún problema de negociar. Pero eso es más que todo para la negociación respecto a que la persona no te haga problemas, ¿no? Yo he visto... Beneficios adicionales, incluso hay otro que nombran, licenciado. Beneficios adicionales. Beneficios adicionales o cualquier otra forma, dice el decreto, ¿no? Si tú estás con el decreto, mi querido Marcelo, dice cualquier otra forma. Pero también eso es importante, ¿no? He visto muy de cerca, les comento 2 casos, ¿no? Donde hay empleados, hay un caso crítico, una empleada la despiden y se va 6 años a juicio. 6 años, ganaba 4,000 bolivianos. Entonces se va a juicio, no había una razón justificada de despido y el juez falla en su favor. ¿No? Imagínense el dolor. Y justo le notifican a la empresa el 31 de julio del 2020, o sea, en pleno problema que teníamos donde no había ingresos, no había nada. Y ustedes saben cuál es el camino cuando tú no pagas beneficios sociales o tú no cumples con sentencias de juez, ¿sí? Es un proceso penal cantado, ¿no? Imagínense lo que les digo, 6 años por 4,000 bolivianos, por 13 sueldos, no, y además vacaciones. O sea, realmente la empresa, terrible. Y la persona volvió. Y la empresa sí, pero de tanta bronca, porque casi se va a la quiebra por pagar ese tema, la dejó en la congeladora. Igual, acoso laboral.
O sea, el tema de los empleados, queridos alumnos, es bastante delicado. Bueno, los que somos empleados tenemos bastante poder, ¿sí? Entonces, pero los empresarios son muy complicados, ¿no? Muy, muy complicados. La legislación no ayuda mucho. Ok. Hay una pregunta en el chat. Ah, no, yo le he puesto. Ok, vamos rapidito entonces al IUE, las partes más importantes, mis queridos alumnos, que tiene que ver básicamente con la contabilización del IUE, ¿ok? Básicamente, el impuesto sobre las utilidades de las empresas en nuestro país utiliza el principio de fuente de la renta. Existen dos principios en el mundo, la fuente de la renta y la renta mundial. El principio de fuente quiere decir que todos los bienes situados y colocados en territorio nacional, todos los derechos o actividades que realice el sujeto pasivo en territorio nacional son vinculantes al principio de fuente. ¿Ok? Y ustedes me preguntarán, ¿cuál es el principio de renta mundial? ¿No? Si se ponen a pensar, no sé si has comido ahí en el Ventura los pollos de Kentucky, ¿no? Que son Sí. famosos en Santa Cruz, ¿no ve? Es una franquicia mundial que está en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos utiliza el principio de renta mundial. Quiere decir que las empresas que tienen operaciones en otros países van recibiendo todas esas utilidades de todos esos países. ¿Ok? Entonces, para empresas que son multinacionales, la política tributaria del país debería ser siempre tender a una renta mundial. En cambio, países como el nuestro, donde no hay mucha inversión, o sea, nuestras empresas no están saliendo mucho afuera, ¿sí? Entonces, conviene el principio de fuente, porque incluso van a venir empresas extranjeras a invertir en Bolivia y van a generar utilidades. Entonces, Bolivia puede captar mayores ingresos cuando esas empresas están en territorio nacional, ¿ok? Entonces, Bolivia utiliza el principio de fuente. El principio de fuente, con la ley 2493, también ha alzado gran realce también a remuneraciones de directores y síndicos que pueden trabajar fuera del país o cualquier otra actividad de la empresa que se desarrolle en otro país, como actividades de consultoría, asesoramiento, investigación, peritaje y cualquier otra forma de explotación en el exterior, siempre y cuando tengan relación con ingresos de fuente boliviana, ¿no? Entonces, si yo hago una auditoría en Lima, entonces yo esos ingresos los tributo en Bolivia, ¿sí? El IUE actualmente ocupa a 3 tipos de contribuyentes. Uno, que son las empresas, ¿sí? Las empresas comerciales, las que nos interesan y las que vamos a ver. Las otras son las ONGs, que si bien son contribuyentes interesantes, su contabilidad es a base de efectivo y generalmente estas organizaciones buscan la exención del impuesto, ¿sí? Para no tributar este impuesto. Y están acá la presunción de los pobres profesionales independientes. ¿Por qué les digo pobres profesionales independientes? Porque es muy torpe esta forma de tributación, ¿no ve? Porque te dicen que del 87%, que es el valor de tu ingreso neto menos lo facturado, ¿sí? El 50% presume la administración tributaria que es, o la ley, perdón, es utilidad. O sea, de cada pesito que gana el independiente, se dice que 50 centavos es total utilidad. Imagínense la utilidad de un independiente, 50%, mientras las empresas apenas rescatan el 15%, 18%, ¿no? Y es más, hay empresas que dicen, puta, ojalá tenga pérdida porque tengo utilidad, voy a pagar prima más, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero imagínense lo terrible que es para esta persona. Y este es un régimen que siempre paga, porque no se olviden que hasta el 50% del impuesto puede ser cubierto con facturas que no sean del rubro.
Entonces, 50% siempre paga el dependiente. Haciendo una relación de porcentajes, siempre el profesional independiente paga el 5.44% de todo lo que gana. Siempre. Ojo, siempre y cuando consiga facturitas, ¿no? Las facturitas para cubrir el 50% del impuesto, porque si no, viejo, es 10 y pico por ciento. No, imagínate, 10% más 13% de IVA más 3% de IT, estamos hablando de que este pobre profesional tributa el 41% de sus ingresos. ¿Por qué? Porque a este pobre señor lo único que le sirve son facturas totalmente vinculadas a su actividad. Ah, claro, en el IUE tú puedes descontar facturas que no sean vinculadas, pero solo hasta el 50%. Si sumas sobre 5,44 más 16, estás hablando del 21,44%, si no tienes un crédito fiscal interesante. Entonces, ¿qué te conviene más? A veces que te descuenten el 15.5, ¿no? Ok. Lo más interesante, pues, licenciado, que a la siguiente gestión no alcanza para compensar ese pago que se ha hecho por IVA. No alcanza, no. Yo entiendo que han presentado un proyecto de ley, mi querido Querubín, ojalá se dé, donde ustedes entienden lo que es el re-IVA, ¿no es cierto? La devolución del IVA. Ahora le están devolviendo la platita, ¿no, chicos? Sí, si te inscribes a impuestos nacionales. Entonces, están haciendo algo similar para profesionales independientes en la devolución del IT. Ojalá se dé realmente porque es muy trágica la situación de los profesionales. Cuando me dicen, Jorge, ¿me meteré a profesional dependiente? No, le digo, hazte de retener. No, porque es un régimen que no aporta. A este régimen, o sea, a este régimen de profesionales independientes, y lo peor dice oficios, ¿no? ¿Sí? Oficios. Mi querida Silvana, a ver, dime un oficio. Oficio. ¿Podría ser una persona que vende seguros? No, eso no es un oficio. Un oficio. Un carpintero. Un martillero. Un martillero. Plomero. Zapatero. Un plomero. Zapatero. Zapatero. ¿No ve? Electricista. Vendedor. Ese no es un oficio. Pero bueno, vendedor. ¿Ok? Albañil. ¿No ve? Son oficios. Entonces, a estas personas dicen que tienen que tener NIE, tienen que tener dosificación de facturas, tienen que tener sucursal, tienen que tener buzón electrónico. O sea, hay lugares en La Paz, por ejemplo, hay un lugar en la Plaza Humboldt, en La Paz, no sé si alguien me está escuchando de La Paz, tienes ahí un montón de personas, ¿no? Dice plomero, electricista, albañil, ¿no ve? Y tiene todo, de pintor, ¿sí? Entonces tú agarras y tú dices, yo quiero pintar mi pared, entonces lo contratas solo por el jornal. No va a estar ahí, yo decía, ¿qué quiere impuestos? Que estén colgados ahí también sus NIT, ¿no? Es imposible. Entonces, para estas personas se genera solo para estas personas. Por eso le decía, Marcelo me decía, vendedor, no sé, Marcelo, porque debería este profesional independiente oficio vender un servicio o vender un bien hecho por sus manos. Un carpintero te hará un mueble. Entonces ahí corresponde la retención. Muchas empresas han confundido las retenciones básicamente ¿con qué? Con que son elementos que puede venderte cualquier cosa. Si tú pones vendedor, Marcelo, yo te vendo una computadora y sin factura me deberías retener. Pero yo he hecho la computadora. No. Ahora yo la he armado. Entonces no será un bien, será un servicio. ¿Me entienden? Hay formas, siempre. El caso de un profesional que te venda servicios, la norma presume que el 50% es utilidad y sobre ese 50 aplicas el 12.5. Licenciado, ¿y un técnico de computadoras sí se consideraría como oficio? Oficio y servicios. Lo que te da son servicios. Servicios. Sí, ¿ok?
El caso del carpintero, personas que te venden bienes, entonces el 25% del 20%. ¿Ok? Dice, y un mecánico que recién está empezando. Sí, señorita. ¿Dónde entraría? Totalmente de acuerdo, un oficio. Aunque es una profesión, ¿no? Igual, profesionales pero profesionales u oficios. ¿Sí? Ahí en esta etapa, licenciado, en esta etapa, para un mejor asesoramiento hay que ver cuántos son sus ingresos, ¿no? Cuánto es su cuantía de movimiento para poder direccionarlo tal vez a una empresa unipersonal. Tal vez sus ingresos son pequeños, tal vez no le conviene, bueno, no es factible que esté en un régimen unipersonal donde pague más impuestos, pues, ¿no? Y claro, porque como alguien me decía, querido Marcelito, y bien que tocas ese tema, yo podría esquivar el tema de la presunción del profesional independiente. Pero hay un elemento importante, los costos adicionales, ¿no? Y ahí dices contabilidad, presentación de estados financieros, formularios, ¿no? Y para una persona que no tiene el adiestramiento que todos ustedes tienen durante ya 6 meses, pucha, terminan acabando desgracias, ¿no? Yo conozco arquitectos que deben 20 declaraciones juradas, conozco personas que nunca han presentado un balance y están sujetos al balance, van a impuestos y salen aterrorizados porque les cantan su vida y ni siquiera han generado plata, ¿no ve? Entonces hay que ver, siempre en el asesoramiento, Marce, hay que ver lo que tú dices, el nivel de ingresos. Si el nivel de ingresos es interesante, hay que hacerlo. Yo conozco un médico que no lo puedo convencer hasta ahora de hacerse profesional, hacerse empresa unipersonal. Tributa casi 4,000, o sea, gana casi $4,000 mensuales. ¿Y por qué? Es radiólogo. Imagínate, hoy en día se maneja todo lo que es imagenólogo es, perdón. Imagínense todos los temas de pulmones que hoy día hay. Hay gente que se está peleando para que le hagan tomografía de pulmón. Y por eso este señor está ganando que da calambre. Y no, dice, no. Balance no quiero hacer. Bueno, se ve. Señores, ahí está un ejemplo, un plomero que te hace una refacción o te hace un arreglo, gana 2,800, la base imponible es 1,400, se tributa el 12.5 o el del 2,800 o el 25% del 1,400. El IT es imparitable, o sea, el 12.5 siempre es más el 3, va a ser el 15.5. Y estos son los asientos contables que tú realizas, ¿no? Generas un gasto deducible, que son horarios profesionales, haces las retenciones correspondientes, tanto del IUE como del IVA, y fíjense acá, tienen el total que está ganando el señor plomero, ¿ok? Entonces, tú haciendo estos pagos, ¿no? Cuando tú pagas, porque tú tienes hasta el mes siguiente por pagar, entonces tú haces que ese gasto de honorarios profesionales sea deducible, ¿ok? Deducible. Pero a veces cuando le dices, aunque este señor le digas, oiga, ¿está consciente que debería emitir factura? ¿Está consciente de que debería estar en el NIT? Sí, estoy consciente. ¿Le tengo que retener? No. Les voy a contar algo bien rapidito, chicos, ¿sí? Un caso del Banco Central. El Banco Central hace muchos años necesita el cambio de la puerta de la bóveda del Banco Central. ¿Ok? Cotizan y costaba $200,000. Muy bien. Y la empresa le dice, tenía un tema digital y además tenía una llave de acceso. ¿Sí? Le estoy hablando de hace años. Hoy en día debe ser como vemos en las películas, ¿no? Con huella, con retina, ¿sí? Pero esa vez tenía llave, ¿sí? Y le dicen, ¿quiere una o dos llaves? Bueno, con una llave, con dos llaves, ¿cuánto más aumenta? $5,000 el costo. Y las personas en Bolivia, dice el Banco Central, no, ¿para qué dos llaves? Una sola. Le ahorramos al Estado $5,000. Perfecto. ¿Qué crees que pasó, mi querida Cireli,
mi querida Cristina, con los buenos bolivianos que somos? ¿Qué crees, mi querida Cristina, que ha pasado? ¿Se ha perdido la llave? ¿Sí? Claro, se ha perdido la llave. Y le llaman a la empresa y le dicen, mire, se nos perdió la llave. No, pero es que la llave es única. ¿Y cuánto cuesta hacer la llave? No, primero, hay que abrir la bóveda. Ya, ¿cuánto cuesta? $50,000. Abrir, sí. Y la llave, $20,000. No, perdón, le dijeron, ¿cuánto cuesta la llave? $20,000. No le dijeron nada de la apertura. Ok. Entonces vienen los técnicos, ¿sí? No sé de dónde eran los técnicos, unos técnicos capísimos, y le dice, aquí tenemos que hacer la llave, pero tenemos que abrir la bóveda. Ah, ya, perfecto, abra la bóveda. Hacen una serie de magia que a mí me ha pasado. Alguna vez yo tenía una pequeña cajita fuerte en la casa para el tema de documentos y se me fregó. Entonces vas donde te lo venden y no sé qué hacen, porque obviamente son personas capísimas, y abrieron la bóveda. Imagínate para una bóveda, ¿no? Abren la bóveda y le dicen a los del banco, sí, está bien. ¡Ay, qué bien! Aquí está la plata por... No, y el costo de la apertura. Ah, no, ¿y cuánto cuesta? $50,000. ¿Qué? No, nosotros no podemos pagar 50,000. Ah, ¿no me va a pagar? No, y lo vuelven a cerrar. Ya, pero por favor vuelvan, ya volvemos, pero a perder otra vez cuesta $50,000. Le costó $120,000 abrir esa bóveda con la llave más. ¿No? Entonces, consejo, nunca les regatees con alguien que no te da factura, ¿no? Porque, obvio, te puede caer mal. Siempre cuento esto y realmente dicen, mucha, que es espeluznante, y sí pasó. Sí pasó. Al final lo barato salió más caro. De $120,000. ¿Y cuánto costaba una llave más? $5,000. ¿No? Entonces, cuando el tipo agarra y te dice 2,800, son 2,800, chicos. O sea, no te vas a pelear con un plomero, ¿no? Entonces, lo que hacemos es el famoso grossing up. Algún ratito, no sé si Rolly o mi querido Omar me decían el grossing up, Mildred también creo. El grossing up es simplemente el calcular lo que quiere ganar la persona, ¿sí? Lo que quiere ganar esta persona, sobre 1 menos el total de la retención, que es el 15.5. Entonces acá vas a inflar esto en un 3.314 bolivianos y vas a sacar los impuestos, tanto de la retención del IUE como de la retención del IT, ¿sí? Y vas a proceder a hacer la misma verificación, ¿no? Honorarios profesionales, más gasto para vos, genial. Vas a pagar tanto el IUE como el IT y va a ganar el señor lo que está ganando. ¿Ok? Consejo, por favor. No sé si fui yo, espero que no, pero hay formas que les he dado a los alumnos de hacer esto y les encantó y dijeron, ay, sí, qué excelente, yo lo hago, ¿no? Yo lo hago. Pero ponen en su glosa grossing up del importe por no emitir factura. Ve, y impuestos, así se le ha iluminado, he dicho, no, entonces ese gasto es inválido. ¿Pero por qué? Porque usted ha hecho el grossing up. ¿Y qué tiene que ver si yo tenía que pagar 2,800? No, es que usted debería hacer sobre los 2,800 y se crea una controversia terrible. Si van a hacer el grossing up, es inside, es dentro de la empresa, ¿ok? Así, aquí es los secretos de la empresa que no deben salir a la luz, ¿ok? Si le ponen en tu glosa grossing up, es alerta roja para impuestos. He visto ya varias fiscalizaciones donde por hacerlo bien, te han depurado toditito el gasto. Ni siquiera el parte, por lo menos el parte de grossing up. Te tiran todito esto, chicos, y lo ponen como gasto no deducible. Entonces, si van a hacerlo, háganlo adentro, ¿ok? No lo expongan, ¿sí? En el caso de una persona que vende bienes, la tributación es más benigna, solo el 20% es la utilidad presunta, se le tributa el 25% o el 5% sobre el total, se le cobra IT, el mismo asiento contable, genera una provisión por pagar, una cuenta por pagar,
y adicionalmente genero un gasto que es totalmente deducible. Ambas operaciones se tributan en el formulario 570, que ya está diseñado para el pago de lo que son los servicios y lo que son los bienes. Aquí pueden ver el tema de la plomería y la venta de una señora por papel fax, las diferentes determinaciones que se realizan sobre las bases presuntas y el total del impuesto que se tiene que pagar. ¿Sí? O sea, todas las operaciones que hagas en un mes se consolidan en este formulario. En el caso del IT es más sencillo, se paga el siguiente mes siempre los formularios y se tributa directamente, se coloca el importe retenido. ¿Ok? En cuestión de las retenciones, que es a veces lo que más tiene la empresa. ¿Ok? Bueno, señores, Licenciado, no los torturo más. Dígame, querido Querubín. ¿Esta retención también se puede pagar en boleta 1000, licenciado? Siempre y cuando tú declares el formulario y posteriormente hagas el pago de la retención, puedes dirigir la boleta 1000 a cualquier formulario que tú quieras. Y no me refiero ¿Sí? a ese procedimiento, licenciado. A cualquier formulario. Tuve una experiencia una vez, el gobierno municipal, el gobierno autónomo municipal. Ah, ya, te entiendo, sí. Te entiendo. A ver, te voy a resumir, querido Querubín. Pasa que las alcaldías contratan a profesionales, ¿ya? Que deberían dar factura, pero no la dan. Entonces, en vez de ahorrarse los gobiernos municipales en, yo la contrato a Cireli, a Rolly, a Zulema, a Miriam, a Silvana, a Cristina, a todos, a Rosa, a Vilma, a Mildred, a Carminia, los contrato. ¿Ok? Todos son abogados, digamos, ¿no? Y todos ganan 4.500. Entonces, ellos me dicen, toditos me dicen, yo no les voy a dar factura, entonces le tengo que hacer la retención. Entonces, hay dos formas, Querubín. Uno, presentan un solo formulario 570 y un solo formulario 810 por el sueldo de Rolly, ¿sí? Y los demás, Cirel, Silvana, Cristina, Miriam y todos los que he nombrado, con boleta 1000 van direccionando al primer formulario, ¿sí? Esa es la forma, digamos, más decente, Querubín. Pero la otra forma es direccionar a cualquier cosa en la boleta 1000, que también ha pasado en estos temas municipales. Ahora sí, Querubín, ¿cuál tienes, el 1 o el 2? Los dos son válidos. No, el lo segundo. que pasa es que el segundo que tú tienes es inválido. ¿Por qué? Porque definitivamente, la norma, el decreto 20, en este caso ya es el decreto 24051, dice, el total de las operaciones se consolida en un solo formulario. Y eso creo que han obviado, ¿no ve? Entonces ha pasado eso. Ahora, si tú tienes el segundo caso, vale decir, has direccionado cualquier cosa, pero has presentado tu boleta 1000, has pagado el impuesto. ¿Qué es lo que puedes hacer si quieres reorganizar? Si tú eres auditor de la Contraloría y ves ese tema en la alcaldía, lo que tienes que hacer es que presenten el formulario, ojo, y que aprovechando, ¿dónde está? Aprovechando la misma hermenéutica del formulario, aquí. O sea, todos los formularios son iguales, ¿ya? Ay, justo no. Permítame un formulario. Todos los formularios, chicos, tienen esta figura. Todos los formularios tienen unas casillas que se llaman casillas de ajuste, ¿ok? Deme un ratito. A ver, veremos este formulario. Ojalá. Ahí está. Bien.
Miren, todos los formularios tienen esta partecita, ¿sí? En la determinación de la diferencia, fíjense, en el H dice pagos a cuentas realizados en declaraciones juradas y boletas de pago, querubín, ¿no? Que es la casilla 622. Entonces, esa casilla es bien se puede utilizar para esto. O sea, si tú tienes 10 consultores que han pagado en boleta 1000, pero no has presentado el formulario 570 y el 410, o si has presentado ese formulario, tú puedes incrementar el saldo a favor del fisco, porque obviamente la 909 va a subir, y para que tú no pagues todo lo que han pagado los otros consultores, lo colocas en la casilla 622. La casilla 622 va a netear la casilla del impuesto determinado, que es la casilla 1001. Entonces, con eso, con ese neteo de la casilla 1001, ¿sí? No vas a pagar, pero vas a estar declarando lo correcto. ¿Ok? Así lo puedes solucionar, mi querido Kerubín. Perfecto, licenciado, gracias por la aclaración. No, señores, ha pasado, les cuento. O sea que, por ejemplo, tuve esa experiencia y la verdad que me puse un poco nervioso con ese tema de saldo a favor del fisco, pues no podía... No es que tú presentas y ahora tienes que pagar, no, valen los formularios que tú has pagado. Igual en una rectificatoria, yo he pagado 1000 pesos en mi original, pero debía pagar 1500. Utilizo la misma casilla, le coloco los 1000 y solo voy a tributar la diferencia. ¿Ok? Excelente. Son casillas de ajuste. Hay una materia que doy de declaraciones juradas y ahí vemos todas las declaraciones para acción de repetición o para este tema de formularios. ¿Ok? Bien, licenciado, no se olvide de pasarnos el link en cualquier momento. Para la clase. Claro, obvio. Sí, a la clase de tributación. Por feliz. Les paso, pero creo que hay que adicionar a la factura de la fundación, no mentira. No, les paso la información algún ratito si ustedes gustan, les paso la presentación y ahí está más o menos explicado el tema de los formularios. ¿Ok? Excelente. Chicos, muchas gracias, me ha hecho hablar más de lo debido y estoy preocupado por el viernes, creo que nos vamos a quedar hasta tarde. ¿Sí? Es válido el viernes que esté su cervecita o su copa de vino al lado, ¿sí? Para que resistamos hasta que terminemos, ¿ok? Chicos, solamente una cosita, ya está listo el foro y las presentaciones y el Excel que hemos visto del RSIVA para que lo puedan descargar en su material. Y adicionalmente el foro habla del tema de la presión tributaria. ¿Qué es la presión tributaria? Esto es un tema de investigación. Quiero que un poquito googleen qué es la presión tributaria, pero básicamente es sobre todos los ingresos que genera un Estado, cuánto es la participación tributaria, ¿no? ¿Cuáles son los ingresos? Se miden en el PIB, en el Producto Interno Bruto. Entonces, son todos los ingresos que se generan por todas las actividades de un Estado y cuánto es la participación. Bolivia está entre los estándares más altos en Sudamérica, está por encima de Brasil, por encima de Argentina inclusive, por debajo de Chile, por debajo de Colombia, pero tiene una presión fuerte. Y les he puesto en el foro, ¿cuál es su percepción en Bolivia? La presión tributaria es fuerte, es normal, o realmente el Estado está entrando de una manera muy torpe a las empresas, ¿no? No se olviden que los impuestos tienen un principio, que es el tema de la no confiscatoriedad. Cuando el impuesto es confiscatorio, realmente no es un impuesto legal. Y eso se aplica en muchos elementos. Entonces, quiero saber cuál es su opinión. Entonces, pueden ir participando en el foro. Todas sus opiniones son válidas. ¿Ok? Entonces, obviamente, el foro está abierto hasta el domingo y el viernes va a estar abierto su examen. ¿Sí? ¿Hay una pregunta más, chicos? Yo solo iba a comentar, licenciado, cómo le fue la otra semana en una presentación que tenía que tener una defensa, creo que en la Cámara de Diputados o algo así. Ah, sí, muy bien. Les cuento que nos ha ido súper bien y están viendo que como es una norma que va a generar un tema interesante de recaudación tributaria, de reactivación económica, porque va a haber una exención tributaria, entonces ya va a pasar al Pleno
Entonces, posiblemente ya tengamos más novedades en un mes. Existen casi 150 leyes en tratamiento, está entrando a la cola, pero como es un tema de factor, solo para recapitularles a todos, va a haber una exención sobre camiones, sobre maquinaria pesada para industria y para minería, y de la exención del 100% del impuesto al valor agregado. Entonces va a ser un tema muy interesante de inversión de las empresas sobre estos tipos de bienes. Pero cuando ya salga algo más concreto, ya les voy a ir avisando posteriormente, ¿sí? Chicos, que tengan muy buenas noches, ¿sí? Mildred, ahí, Vilma, Sofía, Lourdes, Rosa, Cristina y todos los chicos. Muchas gracias, bendiciones. Nos vemos el día viernes, ¿sí? Gracias, licenciado. Buenas noches y buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.